Hola amigos Freelancer, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Salesforce con Sara Hernández. Recuerda que nuestro objetivo es impulsar el contenido de Salesforce en español entrevistando a expertos. Así que bueno, hoy día tenemos como invitado especial a Jean-Pierre Vallejos. Él es Salesforce Developer. Nos acompaña desde Perú, ¿ok? Así que bueno, bienvenido Jean, ¿cómo estás? Hola, hola. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Segunda, tercera vez acá, creo. Tercera. Tercera, Y así nada, es. gracias nuevamente por considerarme. He estado un poco perdido, un poco ocupado también. Y ya que me liberé, aproveché en pedirte que me traigas este espacio para volver a conversar un poquito, que siempre hay ganas. Así es, más bien gracias a ti, Jan, por siempre querer compartir tus conocimientos, porque no dejan de ser tus conocimientos y tu tiempo. Así que muchas gracias por querer ser parte nuevamente de este espacio. Con gusto, con gusto. A ver, perfecto. A ver, ¿qué vamos a estar hablando hoy, queridos oyentes? Hoy vamos a estar hablando sobre Apex asíncrono, ¿ok? Es un tema más avanzado, pero vamos a estar hablando un poco, como siempre, desde lo más básico hasta ir profundizando en el tema, ¿ok? Así que bueno, Sí. Jan, yo sé que esta creo que es la tercera, cuarta vez como hablamos, pero como no sabemos si los oyentes van a ir a las anteriores, la pregunta que ya te sabes, cuéntanos un poco sobre ti y cómo llegaste al ecosistema. Bueno, para los oyentes que no van a ir a los otros capítulos, les recomiendo ir porque También. hablamos cosas muy interesantes sobre Salesforce. Bueno, para los que no me conocen, soy Jean-Pierre Vallejos, estoy en Perú, en Cajamarca, al norte de Perú, un poco cerca de Ecuador. Yo estudié ciencias de la computación, soy programador de vocación y me empecé a formar como web developer, empecé como freelancer, por ahí emprendí un poco y las cosas no me iban saliendo tan bien a nivel económico, a pesar de que tenía mucho talento en esta área. Me costaba rentabilizarlo y creo que les pasa a bastantes de este rubro, nos pasa mucho, sobre todo al principio. Ujú. Y me costaba, entonces dije, voy a entrar a alguna empresa donde se necesite un poco más de estabilidad económica para poder enfrentar esa parte. Y casualmente ahí formaban a web developers dentro de Salesforce y ahí conocí cómo funciona este rubro, que es proyectos de Estados Unidos contrataban a personas de Latinoamérica para poder, de cierta manera, con un salario alto para Latinoamérica, pero bajo para Estados Unidos, poder tener un dinamismo empresarial importante. Entonces ahí vi que Salesforce era una tecnología muy potente que estaba en crecimiento, te hablo 2018 más o menos, 2017-18, que ya había crecido bastante, pero aún no entraba con fuerza a Latinoamérica. Y vi ahí un ecosistema interesante, muy bonito, la comunidad es impresionante, hay una vibra muy bonita, y ahí empecé a formarme poco a poco se fue resolviendo estos problemas que tenía y volvió o empezaron nuevos problemas que eran por dónde más ir, ¿no? ¿Qué más poder hacer? Y ahí es donde empiezo a generar contenido, donde veo que inicia como un tema de verlo como marca personal, digamos, para hacer contactos y tal, pero no me llenaba y vi que ahí podíamos ayudar también a personas y empecé a hacer el contenido que me provocaba con un ánimo de ayudar y ayudar y ayudar y ayudar. Y ahí mi corazoncito se llenaba bastante y acá estamos. Es así, estaba grabando un episodio hace poco y hablábamos mucho de lo de dejar ese legado, ¿no? Esa pregunta y también lo hablamos ahorita, ¿para qué? Ya entre tanto episodio, no sé si fue contigo que lo hablé, pero lo de dejar también para qué estoy, para qué Claro. vine, para qué quiero dejar, ¿sabes? Como, y que no la vida te consuma, porque el día a día te lleva
pararte, asearte, trabajar, llegar, comer, bueno, y entre todo de comer también cuando puedas, y dormir. Y Exacto. vuelves. Ese bucle, ¿no? Sí, Entonces, es que creo que igual, si bien Salesforce cubre toda la parte profesional, a veces nos olvidamos que también somos personas y también hay que vivir. Y hay que, aparte obviamente de comer y disfrutar lo que haces profesionalmente, también vivir. Y creo que hay formas de que todo se relacione también, ¿no? Y ahí claro, y está el también hay que, reto. lo que hablábamos de aprender a aburrirse. Aprender Contigo a lo aburrirse, a desconectar, a desconectar. descansar. Y por eso te decía esto de también darle un poco de propósito a lo que quieres hacer, porque muchas veces, y he notado bastante en los proyectos, solo se ve dinero, 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 y te tratan como robots, de que todo vaya, vaya, vaya de acuerdo a su Era un ritmo, número. y Ujú. es ser un número que gane tanto, y si no, te reemplazo, y eso incluso genera mucho estos temas de que las empresas no saben por qué el talento va Y viene. yendo de un lado a otro y en sí es porque, claro, no hay dinámicas donde se humanice a las personas, ¿no? Que es lo que debería suceder. Entonces, Así es. ahí eso yo creo que los managers, los clientes, todas estas personas deberían reflexionar acerca de eso. Y Claro, los por devs y eso admins. algo que hay un consejo que siempre me gusta dar a mis alumnos y es, cuando tú vayas a buscar una empresa, y eso no nos los enseñaron, no te fijes nada más en el sueldo, no te fijes Mm, nada más, es que depende obviamente de la necesidad, aclaro paréntesis, claro, pero si tú tienes la oportunidad y es algo que estás buscando por crecer o por lo que sea, fíjate en los valores de esa empresa y evalúa tus valores y que esa empresa, esos valores de esa empresa realmente conversan contigo. Porque muchas claro, veces pasa que llegas a esa empresa, bueno, para toda una empresa más hace un número, pero si tiene valores y realmente los inculca, y realmente los lleva bien puestos, te vas a sentir parte de esa empresa, claro. ¿sabes? Por Porque ahí como, preguntando ujú, también. O bueno, igual de suerte también, porque a veces te lo total, venden muy hermoso. Y no, dentro, normal. sí, Y igual cultivando el talento, estudiando, preparándose, mejorando esa parte, esas habilidades blandas, siento que igual si no funciona el matrimonio, porque al final un trabajo se vuelve un matrimonio, tranquilamente puedes buscar otros. Pero así bueno. es, totalmente. Es parte de. Pero bueno, yo creo que esto está para tener un episodio más de el día a día de un experto en Salesforce. Pero ve que me Pero, ahogué. Exactamente, próximamente. pero volvamos a los Apex asíncronos. Vamos al Antes tema. de, sí, hablemos un poco primero de la programación asíncrona, qué es y para qué sirven. ¿Me escuchas? Sí, no. No. Sí. La programación asíncrona, bueno, programadores normalmente están familiarizados con este término, pero Ujú, voy a tratar de explicarlo para alguien que no tiene fundamentos o bases de programación, que es básicamente toda computadora, todo proceso, toda aplicación genera procesos secuenciales, ¿no? Funciona a través de algoritmos que son pasos lógicos para realizar cierta acción. Entonces, por lógica o por estructura, van siguiéndose consecuentemente al paso uno, paso 2, paso 3, etcétera, etcétera, desde un inicio hasta un fin. Sin embargo, la programación asíncrona nos permite usar los recursos de la computadora para que nosotros podamos hacer estos procesos de manera paralela. Es decir, yo puedo ejecutar una instrucción, ¿no? Una aplicación o hacer un clic en algo y ujú. mientras se ejecuta eso, puedo hacer otros procesos a la par. Si lo llevamos a la vida cotidiana, puede ser de que tenga que hacer hoy día ir al supermercado y llevar a mi mascota para que lo bañe. Entonces yo puedo llevar a mi mascota al spa, pero no necesariamente tengo que esperar que terminen de bañarlo para que vaya al supermercado. Ese es un proceso asíncrono, porque yo puedo hacer a la paralela dos cosas que obviamente no dependan de los mismos recursos.
¿no? Entonces, por ahí va un poco esta noción. En programación hay diferentes definiciones detrás sobre hilos, sobre promesas, callouts. Sobre todo en JavaScript se ve bastante eso, que va para la parte de Lightning Web Components. Pero Apex también nos permite manejar estos procesos asíncronos, normalmente para manejar web services o para no retrasar ciertos procesos en nuestra automatización de Salesforce. Por ahí va. Perfecto. Claro, súper claro. Y algo que me gusta mucho, por eso me reía, porque cuando hablábamos de los governor limit, que ese es uno de los episodios que recomiendo que escuchen, explicabas muy bien lo de los ejemplos del hotel. No me olvido Claro. nunca. Si no lo has visto, busca Governor Limits, Governor Crónicas de limit Salesforce, y ahí está. En YouTube y en Spotify, ¿no? también. Bueno, en todas las Excelente. plataformas de podcast, pero más común es de Spotify. Perfecto. Ok, y aquí ya, ¿cuándo se deben usar? Básicamente, si nos puedes explicar un caso de uso que no es ni necesario que te lo diga porque sé que seguramente lo vas a hacer. Sí, bueno, antes quisiera dar una idea para también las personas, o sea, para que no se desenganchen personas que no son programadoras, porque también como managers o como admins o como arquitectos es bueno saber este tipo de cosas de manera genérica, como los voy a explicar, para que se vea también y se entienda, se empatice bastante con el developer o con el equipo de integraciones cuando se aplican, cuando se tiene que aplicar temas asíncronos, porque todo esto hace complejo todo el desarrollo de un proyecto y por tanto se necesita más recursos o más tiempo, etcétera. Entonces, atentos. Bueno, lo podemos usar normalmente en tres partes. Hay muchos usos, demasiados usos, ahí la creatividad también influye, pero normalmente se usa cuando nos conectamos a sistemas externos, cuando hacemos integraciones de Salesforce con sistemas externos. También cuando realizamos operaciones que tienen límites amplios o cuando generamos o manipulamos miles de datos en ciertos casos. Y el tercer caso de uso regular es cuando queremos ejecutar una tarea en un tiempo determinado. Por ejemplo, yo quiero llamar a un sistema externo en una semana y ambas situaciones usarían dos procesos asíncronos, ¿no? Por ahí va un poco el uso puntual de Apex, ¿no? Asíncrono. Asíncrono. Ok. Uh-huh. ¿Y cuáles son los tipos de Apex asíncrono disponibles en Salesforce? Nos da 4 Salesforce. Como digo, los que quieren profundizar un poco más o son developers que están en un nivel básico y quieren avanzar un poco, porque este es un nivel intermedio más o menos. Pueden ir por JavaScript, que JavaScript maneja temas asíncronos muy a fondo y súper bien. Incluso te explica sobre los hilos y las colas, cómo funcionan detrás. Entonces eso va a nutrir bastante al developer en esta parte. Pero como digo, para los que no son developers, es bueno también saber que hay 4 tipos de Apex asíncrono en Salesforce, que los primeros y los más sencillos son los métodos future o métodos futuros, las clases queueable, que la traducción sería como que las que se apilan a una cola, algo O así. encoladas, no Las sé. encoladas, sí, no, queueable, sí, igual familiarícense con los términos en inglés porque la traducción Ajá. es rara. Las clases batch o los batches, que son como que clases que funcionan por porciones, que son esos los batches, ¿no? Y las clases schedule, que son las que nos ayudan a programar código en cierto tiempo. Tiempo. Esas 4. Vale, perfecto. Y basándonos a uno de estos, de los 4 que menciona, específicamente en el método futuro, ¿cuáles son los métodos futuros de Apex y cuáles son sus limitaciones realmente también? Los métodos future o futuros, ¿no? Son los métodos más Features, sí. sencillos de usar. Cuando necesites una tarea asíncrona que no tenga que ver con manipular varios datos o programar algo, o cosas complejas, el método future es la primera opción, ¿no? Va un poco a esta
Lo analogo bastante a esto que nos dice Salesforce de que cuando algo se puede automatizar con un flow, uses un flow antes de código. De esta manera es, si puedes usar un método futuro, usa el método futuro asíncronamente antes de usar los demás. Esa, digamos, sería una especie de regla, ¿no? Pero nos sirven sobre todo para estos callouts o llamadas a sistemas externos sencillos para evitar retrasar una transacción. Por ejemplo, estás actualizando datos en una cuenta, en una oportunidad, y en el medio quieres llamar a otro sistema, incluso interno, o hacer otro proceso que tarda bastante en realizarse, puedes hacerlo a la par, ¿no? En un hilo aparte que va a estar ahí trabajando mientras tu transacción regular va a seguir con la velocidad adecuada. Ya hay un caso muy puntual que sucede habitualmente y no lo he visto tanto en foros, en español sobre todo, que hay una excepción que se llama Mixed DML Operation, que aparece cuando tratamos de manipular objetos no setup y setup. Ahora te explico. Los objetos setup son los, ¿cómo lo traduzco? Objetos de configuración. Objetos de configuración y objetos de no configuración serían dos. Hay dos tipos de objetos en Salesforce. Y los de configuración vendrían a ser los que tienen que ver con usuarios, con permission sets. Por ejemplo, el objeto user, QS object, territory, object permission set. Entonces hay veces que nosotros, por ejemplo, queremos actualizar una cuenta y a la vez algún dato en un usuario por código. Está prohibida hacer esa actualización en la misma transacción. Y ahí es donde nos aparece esta excepción que es Mixed DML Operation, que tampoco sé traducir, pero aparece esa excepción. Hay cosas que no se traducen. Sí. Entonces esa excepción se maneja con métodos futuros asíncronos, porque tú puedes actualizar el objeto de configuración y en el hilo paralelo, en el método futuro, puedes actualizar luego el, el objeto setup o configuración, ¿no? Que puede ser actualizar el user. Entonces, en la vida real, digamos, harías la transacción regular en el objeto a cuenta, no sé, caso, objeto, y llamarías en un método futuro a la actualización al objeto user y tal. Y una característica bueno, dos características importantes del método future es que siempre son estáticos y que no retornan ningún valor. Y aparte, solo nos permiten como parámetros data types primitivos. Digamos, no permite S-objects. Si se quieren manejar S-objects en el método future, tú puedes enviar los IDs, por ejemplo, IDs de account, y dentro hacer una SOQL, una query, para manejar esas cuentas. ¿Por qué? Porque los métodos futuros, tú puedes dar el comando de que se ejecuten en cierto tiempo, pero en realidad el procesador lo ejecuta en el tiempo que lo cree correspondiente. Entonces, un S-object puede cambiar según cuándo le dijiste al método futuro que se ejecute y cuándo realmente se ejecutó. Por eso es que solo permite los métodos futuros, data types primitivos. Y ese sería, digamos, como que una limitante, ¿no? Sería la limitante principal, que ya más adelante vamos a conversar de cómo se podría contingir ese tipo de situaciones. Claro, porque bueno, siguiendo en la misma línea de los tipos de asíncrono, ¿no? También existen lo que son los batch. Estamos hablando de los métodos seguros, iba a decir futuros, pero también tenemos los batch. Entonces, explícanos un poco cómo funcionan los batch y cuándo realmente deberían usarse, ciertamente con datos, pero Sí, cuéntanos. claro. Normalmente, y también como que la regla sería, si quieres manipular miles de datos de frente, batch. El batch es la solución. Hay que también medir qué tantos datos, porque eh, hay ciertas limitantes del batch en sí, pero la regla general, miles de datos, usamos un batch de Apex. ¿Por qué? Porque
bueno, para usar un batch nosotros tenemos que implementar. Batch es una clase. Acá también hay que diferenciar. Los batch son una clase y los métodos futuros son métodos de una clase. De La una clase la clase. puedes crear cualquiera. Y puedes ahí usar los métodos future usando el tag, el @future, ¿no? Y con eso lo haces asíncrono, digamos, el método futuro. Pero batch es una clase y esta clase implementa una interfaz llamada Database Batchable, digamos la pronunciación en español. La interfaz es como un esqueleto de una clase mayor que te permite o que te obliga a implementar ciertos métodos para que tenga el comportamiento de esta clase mayor. Esa clase mayor ya la tiene Salesforce, que justamente te la da para que implementes batch. Y bueno, asumo que su motor de ejecución va a entender cuando se ejecuta esa interfaz, se está haciendo un proceso asíncrono de batch. Esa parte no nos corresponde. A nosotros nos corresponde crear una clase con el nombre que queramos e implementar la interfaz Database Batchable e implementar 3 métodos: Start, Execute y Finish. En Start nosotros definimos la cantidad de datos, bueno, los datos que vamos a usar. Por ejemplo, queremos actualizar 500.000 oportunidades, que es un número bastante grande en actualización de datos para Salesforce. Nosotros podemos hacer la query que nos trae estas 5.000 oportunidades o casos o cuentas que vamos a utilizar en el batch. Ahí aún no lo divide por porciones, digamos, ¿no? Luego implementamos el método execute, que ahí es donde hacemos las operaciones que le vamos a aplicar a todos estos métodos. Entonces, cuando se ejecuta esta clase batch, Salesforce va a ir dividiendo esos datos por porciones, normalmente de 200 datos por ejecución. Y todo eso se va ejecutando asíncronamente por detrás. Y finalmente tenemos un método opcional que es finish. No sé si es tan opcional, eso ahí hay que verlo. Pero hay un método finish donde podemos enviar un alerta o un email de confirmación para decir que ya se procesaron todos estos o hacer cualquier operación post procesamiento. Y esa clase ejecutada se lo agrega a un job y según el código donde queramos dispararlo, llamamos a esto y se va a ejecutar nuestro batch. Pero en resumen, como te digo, cuando se quieran manipular miles de datos, usamos batches. Apex Batch. Apex Batch. Así. Perfecto. Y por ejemplo, ya entendimos lo del método futuro, ya aprendimos el Apex Batch. ¿Qué pasa con los que son los encolables de Apex, para decirlo en español? Los Qable. ¿Y qué ventajas tienen sobre el método futuro? Qable, sí, incluso esas son preguntas de entrevista normalmente ¿En serio? que hacemos. Bueno, yo la hago cuando entrevisto devs y me la han hecho mira. también bastante, sí. Entonces, aquí tienes un tips. Sí, porque esta parte diferencia tu concepto, o sea, cómo es qué tan claro tienes estas ideas para poder aplicarlas en casos de uso diarios en algún proyecto. Entonces, las Qable Apex o las clases de encolamiento, no sé cómo decirlas, son clases asíncronas que tienen lo mismo, son clases, no son métodos. Los métodos futuros son métodos y estos son clases. Y las clases Qable nos sirven para tener un grado más de sofisticación con los métodos futures. Es decir, nos resuelven esta parte de que solo los métodos futures manejan los tipos primitivos. O sea, acá podemos usar ese objects y lo podemos manejar de diferente manera. Sin embargo, al ser una clase que también se maneja síncronamente, tenemos que implementar también la interfaz de Qable que nos permite hacer asíncrono este tema. Y también definimos diferentes métodos. Acá son menos que en batch, bueno, los obligatorios, pero también los definimos como el donde pones la data que vas a usar y luego execute donde se realiza
los procesos futuros, ¿no? Digamos. Y el otro beneficio o diferencia frente a los métodos future es de que podemos hacer chaining, que es de cadenas. No podemos llamar a un método futuro, perdón, a un método asíncrono, a un proceso asíncrono, a otro proceso asíncrono y a otro proceso asíncrono sucesivamente. ¿Para qué nos sirve esto? Normalmente Salesforce se conecta a varios sistemas externos, a veces, proyectos grandes sobre todo. Y imaginemos que cuando creamos una cuenta, queremos que vaya a un sistema externo y luego la oportunidad de esa cuenta a otro sistema externo. Entonces nosotros podemos hacer estas llamadas a los callouts externos, ¿no? A los sistemas de integración de una manera en cadena, ¿no? Primero llamamos a uno, luego llamamos a otro, luego llamamos a otro, sin necesidad de tener independencia en ese proceso, digamos. Entonces, esa es la segunda ventaja sobre los métodos futuros. Y el tercero es de que nosotros al definir un Queueable Apex tenemos que agregarlo a una cola de trabajos o una job queue. Y eso nos da un ID que nos permite darle un seguimiento a este proceso asíncrono. Entonces, por eso digo que hay un grado de sofisticación sobre los métodos future, porque podemos hacer llamadas secuenciales en cadena, podemos manejar datos no primitivos y también podemos darle un seguimiento al proceso asíncrono según como queramos. Perfecto, súper claro. ¿Y cómo manejarías aquí ya una situación en la que un proceso asíncrono de Apex ha fallado debido a un error de governor limits? No puedo decir esto en español, perdón. Y esta pregunta la pensé mucho en hacértela justamente por el episodio que tenemos sobre gobiernos de datos, ¿ves? No lo puedo decir, governor limits, límites de gobierno, de gobernanza, quizás. Porque sé que te manejas muy bien con ellos. Entonces, ¿cómo manejarías una situación como esta? Bueno, en los procesos asíncronos pueden ocurrir dos temas de governor limits, que son el stack deep, por eso ahí vamos ya un poco a términos un poquito más avanzados, que es, digamos, la memoria que se usa también en la transacción, y el governor limit como tal de cantidad de transacciones, etcétera, etcétera. Yo creo que lo principal acá es revisar la tabla de datos que nos da Salesforce sobre los governor limits, los límites en sí, por queries, por transacción y tal, porque varían entre procesos síncronos, o sea, los regulares, y procesos asíncronos. Ahí hay que revisar también, porque el límite es diferente. Y lo que se hace regularmente, y acá los invito a ir al capítulo que tuvimos de Governor Limits, donde hablamos de esto, es de que existe una clase llamada Limits, con ciertos métodos que nos ayudan a ver cómo es que los límites están cambiando durante la ejecución del proceso y nosotros podemos ir previniéndolos en sí, porque las excepciones de Salesforce no nos permiten manejar excepciones de governor limits. Y esa es pregunta de examen de certificación. Así es. Entonces, hay una manera de prevenirlos leyendo con estos métodos de esta clase limits cómo van los governor limits y según eso podemos hacer validaciones para que termine el proceso o gestionarlo. De la misma manera, con el stack deep, hay una clase que se llama system.assignInfo que tiene los métodos has, max, stack deep y diferentes para stack deep y también nos ayuda a ir viendo cómo va la memoria en nuestros procesos asíncronos y así poderlos manejar. Una manera de sobrellevar los logs, digamos, o qué ha pasado o por qué está rompiéndose estos governor limits, es que al calcular
la cantidad de memoria o de límites que estamos sobrepasando, nosotros podemos guardar esos errores en un S-Object que nosotros podemos crearlo llamado log o errors. Eso depende del proyecto. Cada proyecto tiene normalmente su objeto para manejar los logs y nosotros hacer un DML ahí para poder guardar los detalles de la excepción. Luego con un reporte vemos qué ha pasado con nuestros procesos asíncronos. Normalmente eso funciona o se realiza cuando hay integraciones en Salesforce y los devs a veces entramos en la mañana y vemos los reportes de excepciones que han pasado para los sistemas externos y ahí ver si algo está fallando. Es imposible tenerlo 100% estable este tipo de cosas porque los procesos asíncronos, como digo, no tenemos un control en cuándo los disparamos ni en cuándo terminan. Entonces, la mejor manera de sobrellevarlos es teniendo un registro, como les menciono, de esto. Y tratando de prevenirlo con estos métodos también mencionados. Perfecto. Muy buenos tips. O sea, has dado tips para entrevista, tips Uh-huh. para certificación y así vamos. Entonces seguimos con los tips. Y uno para finalizar ya el tema de Apex Asíncrono, ¿qué libros o contenido que recomiendes de esos que no puede faltar en tu biblioteca para que las personas puedan indagar más sobre esto? Hay un libro muy bueno que se llama Advanced Apex Programming. Apex, programación en Apex avanzado sería la traducción. No hay traducción, está en inglés igual. Es de Dan Exacto. Appelman. El capítulo 7 tiene todo lo de Apex asíncrono. O sea, si quieres mejorar tu nivel de Apex asíncrono a un nivel muy, muy alto, que a veces ni siquiera se usa tanto realmente, pero si quieres saberlo porque quieres ser el mejor en esto, ese capítulo es muy bueno, incluso habla de platforms events asíncronos y cosas así. Muy, muy, muy detallado, muy profundo. Igual vuelvo a mencionar los que aún no están familiarizados con esto y sí tienen ciertas bases de programación, los fundamentos de JavaScript son importantes. Luego JavaScript asíncrono, que tiene relación con promesas, callbacks y el mismo hilo asíncrono de JavaScript, que eso inclusive es parte de la certificación de JavaScript de Salesforce, así es que Mira, está relacionada a todo el path claro, de Salesforce, ¿no? Inclusive Apex asíncrono me parece que es parte de la Developer 2, de la certificación Developer 2, pero yo recomendaría que primero hagan la certificación de JavaScript, donde ahí se familiarizan bastante con el tema asíncrono en JavaScript, y luego ya la Dev 2, donde pueden conocer un poco más de esto. Y también hay por ahí información en español en el mejor blog de Salesforce, snailcode.com. En nuestro blog está ahí un poco de información general en realidad y más cosas de Salesforce. Y bueno, en Hablemos de Salesforce, que es mi canal de YouTube, no hay sobre Apex asíncrono, pero si me lo piden podemos preparar alguna cosita por ahí. vale, excelente ya, muchísimas gracias. Que bueno, como sabes, cuando hagamos el post del episodio dejamos todos los links que hacen referencia. Uh-huh. Y bueno, ahí pedimos que vayan y escuchen los otros episodios que tenemos de Gobierno Limit por si también quieren profundizar más. Y los otros dos que tenemos para que puedan profundizar y bueno, seguir eh, conociendo más sobre Salesforce en español. Así que Así bueno, es. ya no sé si hay algo adicional que quieras compartir con nosotros. No, yo estoy bien activo en LinkedIn, pueden ahí buscarme, Gian Vallejos, como está escrito por acá, creo. Nada, y respondo cualquier pregunta, cualquier duda que me hagan por ahí. Estoy un poco inactivo, estoy planeando cosas, ya llegarán. Esa es mi forma de trabajo. Si es que no se aloquen, pero igual puedo ayudarles ahí en el LinkedIn. También tengo Instagram, pero no lo uso mucho.
o sea, el de developer, que es janvallejos.dev. Pero también si quieren hacerme preguntas por ahí, bienvenidos sean. Y hablemos Vale, de Salesforce en YouTube y es neoncode.com. Eso. perfecto. Ahí vamos a dejar referencia a todo eso para que te puedan contactar. Y Jan, nuevamente gracias por compartir tus conocimientos, por siempre apoyar este proyecto desde hace mucho tiempo también. Lo agradezco mucho. Así que bueno, a mis queridos oyentes, nos vamos viendo en nuevos episodios que vienen durante todo el año. Así que Ujú. muchísimas gracias. Chao, Jan. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.